Siguiendo con nuestra primera clase, nuestra primera sección sobre innovación pedagógica, enseñando con relevancia en un mundo en transformación y atendiendo al lema que hemos establecido, enseñar con pasión y transformar con la palabra. Hoy vamos a hablar sobre el Maestro Jesús y su estilo pedagógico. O sea, cuando hablamos de estilo pedagógico es la forma particular que forma parte de la identidad del maestro, de cómo él usa una forma particular de enseñar. Yo creo que Jesús, el maestro por excelencia, nos muestra que la verdadera enseñanza no solo informa, sino que transforma vidas para la eternidad. Jesús lo dijo en 13:5 de Juan, porque ejemplo, ahí está hablando de su perfil, de su estilo, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis, ¿no? O sea, el discípulo debe imitar a su maestro. El maestro de educación cristiana debe imitar no solo la metodología, sino el estilo, la forma que el maestro enseñó. Cuando hablamos de estilo pedagógico, no es otra que la forma y particular en que un maestro, un profesor realiza sus prácticas de enseñanza. Un modelo pedagógico es el sistema que pretende establecer técnicas estratégicas y medios. El objetivo de los modelos pedagógicos es lograr que los alumnos alcancen un aprendizaje significativo. Jesús utilizó un estilo único y efectivo para transmitir sus enseñanzas a través de las parábolas, analogías, ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Como vimos en la primera parte de esta primera sección. Su estilo era muy importante porque conectaba de forma profunda con sus discípulos, que les permitía comprender verdades espirituales de manera accesible. O sea, el contacto, esa interrelación, ¿no?, con sus discípulos en la vida diaria fue lo que ayudó en su estilo pedagógico para no solamente transmitir esas verdades profundas, ¿no?, sino que fuesen comprendidas y asimiladas en un aprendizaje muy dinámico por parte de sus discípulos. Bueno, yo creo que una de las cosas del perfil del maestro, conforme al modelo de Jesús, es que el maestro debe vivir lo que enseña. Es que no se puede enseñar lo que no se ha vivido, porque sería solo algo teórico, sin praxis, ¿no? Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Miren ustedes, ¿no? Una persona con visión de lo que Dios quiere hacer en la vida de sus alumnos, desarrollar una integridad en sus alumnos, enseñar el carácter, la responsabilidad, la puntualidad, la obediencia y el respeto. Más que con palabras, es con las propias acciones del propio. Otra de las cosas es que
Jesús conocía lo que enseñaba, ¿no? Y sabía cómo enseñarlo a sus discípulos. De la misma manera hay que replicarlas, ¿no? ¿No? Jesús no vino como para ver qué pasa cada día. Él trajo un plan muy estratégico, ¿no? Desde su nacimiento, desde su juventud, desde sus tiempos familiares, desde su incursión ya en el templo para escuchar a los doctores de la ley. Entonces, o sea, Jesús no solo que trazó un plan, él conocía lo que enseñaba, lo hablaba con autoridad, ¿no? Pero también él estaba pendiente de supervisar ese aprendizaje de sus alumnos y hizo algunas correcciones en el camino. Yo creo que una de las cosas importantes en el perfil del maestro son esos valores cristianos que gobiernan su relación, ¿no? Con el conocimiento, con el trabajo, con los sujetos a quienes enseña. Debe inspirar a sus alumnos a servir a Dios. No puede inspirar si uno mismo no está acostumbrado a servir. El estilo pedagógico es la manera particular que un maestro enseña y guía el proceso de aprendizaje. Incluye sus métodos, su actitud, su comunicación, recursos, relación con los alumnos. Refleja su forma personal de transmitir conocimientos, valores y experiencias. Podemos decir que el estilo pedagógico es la huella digital del maestro en la enseñanza. Lo que lo hace diferente, lo que lo hace único al formar a sus discípulos. Es el sello, es la impronta, es su característica que lo distingue. En el mundo, en el campo académico general, ¿no? Eso, estilo pedagógico, está formado por la transmisión de conocimientos, el enfoque en el maestro como guía principal, en métodos diversos según la teoría de aprendizaje, una organización estructurada de la clase, una evaluación del aprendizaje, tiene un carácter universal y culturalmente adaptable, con una neutralidad, entre comillas, ideológica en lo académico, y está relacionado con las teorías pedagógicas. Pero el estilo pedagógico cristiano es personalizado, es relacional, es transformador, es metodológico, es cristocéntrico, como modelo Jesús. Entonces, Juan 13, 14, 15 dice que él lavó los pies a sus discípulos y dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí vemos el estilo pedagógico del Señor Jesús basado en el ejemplo y el servicio. Miren qué interesante, ¿no? Qué profundo, ¿no? Para hablar sobre los liderazgos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el estilo pedagógico de Jesús, ¿no? Era expositivo, porque explicaba a las multitudes en palabras, explicaba, usaba parábolas. Era dialógico, o sea, preguntas y respuestas, ¿no? Usaba eso. Era narrativo, era práctica, o sea, aprender haciendo. Era modelado, ¿no? Su vida la transmitía como un ejemplo. Era intercultural y contextual, se adaptaba al contexto de cada persona. Por ejemplo, Nicodemo, o la samaritana, o Saqueo, intercultural. Era transformador, no solo enseñaba, ¿no? No se limitaba a dar conocimiento, sino guiar a una transformación espiritual y ética, que esto es fundamental, ¿no? Jesús además fue colaborativo, ¿no? Porque formó una comunidad con sus discípulos y los envió de dos en dos. ¿Qué significa eso?
fomentar el trabajo en equipo, discipulado y acompañamiento. ¿Cuáles son los aspectos que forman el carácter cristiano? Son los valores internos como integridad, como justicia, como amor y verdad. Eso es lo que queremos formar, un carácter sólido del cristiano, en los discípulos. O sea, que las personas tomen decisiones conforme a la voluntad de Dios y no a la presión del mundo. Virtudes morales y espirituales, rasgos positivos que reflejen una vida transformada por el Espíritu Santo. Por eso dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Su vida manifiesta el fruto del Espíritu en las relaciones personales y ministeriales. Actitudes, ¿no? Es la disposición del corazón frente a Dios, frente a la vida y a las personas que lo rodean o interrelacionan, ¿no? Jesús dijo, haya entre vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. O sea, humildad, gratitud, obediencia reflejan el carácter cristiano. Prácticas constantes que moldeen y sostengan su vida. Por ejemplo, el 1 Timoteo 4:7 dice, ejercítate para la piedad. O sea, desarrollar una constancia en la oración, en la lectura bíblica, en el servicio, en la obediencia, ¿no? Las decisiones éticas, capacidad de elegir lo correcto conforme a los principios bíblicos. Dice, desechando la mentira y hablando la verdad, cada uno con su propio. Vive con integridad, evita la corrupción y busca la justicia en sus acciones. Testimonio y coherencia, bueno, vivir lo que se cree, mostrando integridad en lo público y en lo privado. Vosotros sois la luz del mundo, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Una vida que inspira confianza, que refleja el Evangelio en la comunidad. Ser luz es sal en medio de un mundo cada día que se va a la vida, ¿no es cierto? Jesús enseñaba con el ejemplo, lo hemos hablado, pero Jesús, además de que era un privilegio para él que lo llamen maestro, que era un maestro sin aula y sin horario, muchas veces sacrificó su comodidad y privilegio. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se desprendió, tomando forma de siervo. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, a donde queremos llegar es que dice que mientras vino el amanecer, todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba, desde muy tempranas horas, ¿no? Jesús al final establecía metas desafiantes. ¿Por qué? Porque él corregía los errores pero con amor. ¿Qué más? Jesús preparaba para la vida eterna. Dice, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Metas desafiantes. El interés personal y profundo de Jesús primordial fue estimular el pensamiento profundo y reflexivo con relación a las verdades que se presentaban, ¿no? Para motivar a hacer un análisis profundo en su interior. O sea, su enseñanza era una enseñanza provocadora, desafiante, ¿no? Para ir más allá de lo común de la vida cotidiana y desafiarnos a crecer, a cambiar, ¿no? Entonces, lo que nos queda aquí es que la pedagogía de Jesús el Maestro trasciende en el tiempo y la cultura, ¿no? Puede inspirar e informar en un enfoque personalizado, utilizando
muchos recursos como las parábolas, ¿no? Era una enseñanza a través del ejemplo de su vida. Es lo que daba la mayor autoridad, ¿no? O sea, vivía lo que enseñaba, vivía y practicaba lo que enseñaba, ¿no? Entonces, una comprensión profunda de la naturaleza humana y sus necesidades y un compromiso genuino en la formación integral de sus discípulos. No se trata de ir a dar una clase, no se trata de por ahí llenar que alguien no lo hizo. Es un ministerio completo y pleno entregado para formar discípulos. Entonces, ahora veamos estos principios en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento habían principios sólidos también, ¿no? Resaltando la importancia de la repetición, casi no había Biblias como ahora, entonces todo era oral, todo se memorizaba, ¿no? ¿No? Y había una repetición de esa información, de esos textos, ¿no? Como textos como proverbios que intuían sobre la sabiduría, la necesidad de formar el carácter basado en principios, ¿no? O sea, miren ustedes los fundamentos pedagógicos, cómo se aplican en el Antiguo Testamento, ¿no? Estos enfoques no solo eran para educar, sino para formar identidades y comunidades sólidas, vitales para el crecimiento espiritual y social, ¿no? Se unían en comunidades, ¿no? No solo en tribus, sino en comunidades, ¿no? Para apoyarse espiritualmente. Dice, todos estos fundamentos es que permitían conectar estos principios a la enseñanza moderna y enriquecer nuestras prácticas. Veamos algunas cosas. Por ejemplo, estas palabras repetirá a tus hijos. O sea, aquí un principio pedagógico del Antiguo Testamento era la memorización y la repetición. No, repetición para conservar la historia, ¿no? Bien, interesante, ¿no? Por ejemplo, también se usó símbolos y rituales, ¿no? La Pascua, la fiesta, los sacrificios, recordatorios vivos de la relación con su Dios, de su santidad y la necesidad de redención, ¿no? Y reflejaban la identidad del pueblo como una comunidad del pacto, ¿no? Se concebía como una responsabilidad continua entre generaciones, padres, hijos, toda la comunidad. Entonces era uno de los principios pedagógicos, era la enseñanza intergeneracional, que también ahora se aplica, ¿no? No se ha perdido, pero que poco la aplicamos, ¿no? Y en ese tiempo la familia era el núcleo donde se transmitían los mandamientos de Dios y la congregación, o sea, el pueblo de Israel, reafirmaba estas enseñanzas. Entonces, ¿cuál es ese principio? La comunitario y familiar. Por ejemplo, y estas palabras las repetirás a tus hijos. Se habla de una enseñanza constante de la vida diaria, ¿no? Al caminar, al andar, en todas partes, ¿no? O sea, y se procuraba fomentar la devoción familiar, ¿no? Esos momentos, esos lugares para leer y aprender de la ley, ¿no? De la historia, ¿no? De la voluntad del Padre, ¿no? Muy bien, el modelaje de la vida en líderes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿No? O sea, es un ejemplo de Josué. Enseñar con el ejemplo y obediencia personal a la palabra. Hay que modelar, modelar. ¿Se ha visto el barro como le van dando la forma? Esa forma a la imagen de Cristo. El uso de símbolos también, ¿no? Hablaré cosas escondidas que contamos a nuestros hijos, ¿no? A través de historias, memorias, símbolos espirituales, ¿no? O sea, había una mayor conexión emocional con la enseñanza, recordando la profundidad de la fe.
En el Nuevo Testamento, bueno, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Es una visión abierta, colaborativa, ¿no? Fomentar una educación inclusiva y enfocada en el bienestar colectivo, ¿no? Principios de pedagogía en el Nuevo Testamento no se limitaban a la palabra, sino que se encarnaba en la misma vida del maestro. El ejemplo se convertía en una metodología poderosa, ¿no? Así lo podemos ver en 1 Corintios 1:1 con el ejemplo. Luego el aprendizaje se daba en comunidad, en las casas, en las congregaciones, edificándose mutuamente en la fe y compartiendo la vida. O sea, un aprendizaje en comunidad. No se trata de acumular conocimiento, sino de provocar un cambio integral en la persona. Un cambio en su mente, en su forma de pensar, en su forma de mirar las cosas, en su conducta, en sus emociones, ¿no? Esos son los principios del Nuevo Testamento que no distan del Antiguo, ¿no? Y el aula no se quedaba digamos, la enseñanza no se quedaba en el aula, ¿no? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas y enseñándoles que guarden todas las cosas que he enseñado. Esos principios de enviar, de misión, de fortalecer, ¿no? La parte práctica, ¿no? Entonces, aquí ya vimos esto, pues algunos casos de enseñanza del uso de parábola, de aprendizaje experimental, ¿no? Jesús envió a los 70, por ejemplo. No había solo instrucciones, había unas experiencias y enseñanzas muy prácticas de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, los fundamentos, al finalizar, para terminar esto, podemos decir que uno de los fundamentos importantes que es pilar es que Jesús es el Maestro Supremo. Cualquier método, cualquier uso de herramienta, todo lo que se haga en el campo de la innovación pedagógica cristiana, ¿no? Debe estar conectado, ¿no? Conectado, ¿no? Cristocéntricamente a la palabra también, ¿no? Una conexación de experiencia de vida, ¿no? No solamente. Entonces, es una educación integral porque forma todas las áreas del ser humano, académica, espiritual, moral, emocional, ¿no? Para reflejar el carácter de Cristo. Y por último, una visión de Dios, la visión cristocéntrica, ¿no? Que integra todo en un solo. O sea, asegura que Cristo sea el centro de todo proceso educativo. Entonces, todo debe estar anclado a la Biblia, a las Escrituras. Podemos concluir entonces que la innovación pedagógica no significa abandonar la Biblia, sino enriquecer la enseñanza con recursos actuales que hacen más efectivo el discipulado. La enseñanza cristiana debe estar centrada en Jesús como maestro por excelencia, que nos ofrece principios, no solo aspectos éticos y morales, sino principios cristianos valiosos con el contenido de la educación actual, ¿no? Esos principios metodológicos de vivencia, de aprendizaje vivencial, comunitario, transformador, también los aplicó el maestro, ¿no? Jesús no solo informaba, sino que transformaba esas vidas, ¿no? Y cada educador actualmente tiene la oportunidad de convertirse en un agente de cambio. Ojo con esto. El maestro es un agente de cambio, un instrumento también, construyendo comunidades cristianas fuertes, cuyo aprendizaje refleje el amor y la sabiduría de Cristo. Estos son algunos libros que los pongo en consideración y que están dentro de su presentación en PowerPoint. Entonces, aquí hay algunos libros que ustedes pueden hablar, que pueden leer, que pueden adquirir de forma muy económica, ¿no? Sobre
la materia y esta primera sección, ¿no? Bueno, esta es la tarea. ¿Qué principios pedagógicos que usó Jesús inspiran mi ministerio? Hay que reflexionar sobre ese estilo pedagógico de Jesús y cómo el maestro, ¿no? Explicar cuáles son esos principios de sus enseñanzas y son más relevantes hoy, inspiran mi ministerio como maestro. Muchísimas gracias, nos encontramos en la próxima clase.